Nuestro invitado de hoy es muy especial y agradecemos al doctor Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, pero sobre todo un patriota que haya aceptado nuestra invitación para hoy. Gracias, Pelegrín. Muy contento, Yanesi, de estar en tu compañía esta noche. Muchas gracias por la invitación y un saludo al público de tu programa. Valoro mucho la oportunidad de comunicarme con este público, que es un público inquieto, atento y sobre todo seguidor de una gran conductora. Ay, gracias, una de las gracias. periodistas más informadas de la República Dominicana. Muchísimas gracias al doctor Pelegrín Castillo. El doctor Castillo te envía un saludo afectuoso. Igual desde aquí todo nuestro cariño, admiración y respeto de siempre. Y por cierto, antes de entrar en otros temas más fuertes, me gustaría conocer algunos detalles, si usted lo puede ofrecer aquí, sobre la reunión que tuvo don Vincho Castillo con el doctor Leonel Fernández, que tengo entendido que usted estuvo en ese encuentro. Sí, la reunión se produjo, fue una reunión importante, valiosa, de un profundo intercambio sobre grandes asuntos de la patria, de la política, de dos grandes amigos que históricamente han sido aliados, y obviamente yo no estoy autorizado a revelar lo tratado, aunque estuve presente, no estoy autorizado a revelar lo tratado, pero sí te puedo decir que se trataron muchos temas que tenían que tratarse, sobre todo los que tienen que ver con la marcha, la gran marcha de los asuntos públicos del país, y en un entorno tan complicado, tan difícil, tan arduo como el que tenemos, porque esa es la parte que particularmente a nosotros en la Fuerza Nacional Progresista más nos ocupa y nos preocupa. Así es. Pero además de usted, ¿quiénes participaron? ¿El doctor Fernández fue solo? No, tenía un acompañante, pero yo no estoy autorizado a... No, pero de la familia Castillo estuvo usted. No, mi hermano Juárez. Ustedes tres, don Vincho, usted, su hermano Juárez, y estuvo entonces el doctor Leonel Fernández y una persona más de su equipo. No, el doctor Fernández y varios. Y mi hijo Manuel, pero solamente nosotros. Ok, entonces el doctor Fernández, del parte del doctor Fernández no hubo ninguna otra persona. Sí, claro, un acompañante, dirigente de alto nivel de la Fuerza del Pueblo. Ya. Bueno, pues entonces, ¿y aquí cuánto tiempo más o menos duró? Esos son detalles que usted No, eso decir. Ya salió en la prensa, fue una conversación de cerca de 2 horas, más de 2 horas. Muy interesante, y pues, la conversación de viejos amigos. Claro que sí, que han librado muchas batallas juntos. De viejos siempre amigos. Siempre por el interés nacional. Eso es muy admirable, una alianza que le ha dado frutos muy positivos al país, y agradecemos al doctor Pelegrín Castillo por haber dado estos detalles que hemos escuchado sobre ese encuentro tan interesante. El tema... Ahora mismo me gustaría comenzar por una resolución que ha emitido la Junta Central Electoral, que aunque es un borrador ha desatado muchísimas críticas. La opinión de la Fuerza Nacional Progresista con relación a este tema. Mira, nos preocupa mucho que la Junta Central Electoral, que sea la Junta la que haya hecho esa propuesta, que en vez de ayudar a que se vuelva a expresar lo que es un rasgo de la política dominicana, que es la política de coaliciones, una de las claves para entender por qué el país ha tenido tanta estabilidad política, es precisamente el hecho de que hay una cultura de formar alianzas. Alianzas muchas veces que se forman para ganar en primera vuelta, o alianzas que se forman pensando en segunda vuelta, pero el punto más importante es que hay la cultura, y eso en gran medida tiene que ver mucho con el pluralismo. Los partidos
una sociedad como la nuestra, la diversidad de enfoque, de corriente, de actitudes, es algo que debe preservarse como valor. Tratar de coartar eso, de limitar eso, de seguir forzando los escenarios políticos puede terminar destruyendo el orden político de por sí, y lo sabe la Junta porque nosotros hemos sido muy claros, muy enfáticos. Yo fui presidente de FOPREDON y también como vicepresidente de la Fuerza y responsable de estar al frente de la Fuerza en varios escenarios hemos expresado. El sistema político partidario nuestro está muy resquebrajado, ha sufrido mucho, está en un proceso de descomposición agudo. Se podría decir que si no se hacen los esfuerzos para recomponerlo en democracia, para reconducir las tendencias, podríamos ver una crisis terminal del sistema político. Lo voy a repetir, una crisis terminal del sistema político. ¿No está exagerado? Sí, no, yo no exagero, yo estoy consciente y próximamente voy a publicar un ensayo explicando por qué el sistema político ha venido descomponiéndose y la dificultad que tienen los actores principales para salirse de una dinámica en la que ellos mismos han entrado y no saben ahora cómo salirse, pero que puede terminar destruyendo la democracia, la estabilidad, la paz nacional. Mira, en las elecciones pasadas, no hay que ir muy lejos atrás, estuvimos al punto de perder la gobernabilidad. No solamente por lo que pasó en febrero, en las elecciones de febrero, sino por procesos que venían dándose en la política dominicana, que acusaban una tendencia autocrática peligrosísima, que nunca se había visto en la forma en que se vio aquí. Pensábamos que eso propiamente, bueno, en esa forma nunca se había visto, porque en la Guerra Fría se entendía, se estaba luchando desde perspectivas políticas, ideológicas, culturales diferentes, había choques de grandes bloques, repercutían localmente, el país tenía una geopolítica y tiene una geopolítica bastante complicada, con mucha exposición, con muchos riesgos, pero esto que vivimos últimamente era algo que alarmó a todo el mundo y se hizo un esfuerzo por salvar la democracia. Se entendía que después de eso, los mismos actores con gobierno, oposición, iban a tomar el cuidado de hacer las reformas. Fíjate que el Tribunal Constitucional declaró ya cerca de 18 artículos de las leyes como inconstitucionales, sí, y todavía hay como 10 o 15 recursos más por fallar. Sí. Entonces, ahora esto manda una mala señal. Mi recomendación es que los partidos, y es el espíritu del legislador y es el espíritu del constituyente, pues yo fui constituyente, que los partidos tengan como actores de la democracia, actores fundamentales de la democracia, tengan la mayor libertad para conformar las coaliciones que consideren apropiadas. Encorsetar las alianzas, condicionarlas, puede terminar provocando problemas muy serios. Puede terminar provocando problemas muy serios, porque cada coyuntura es única. Sí, claro. Óyeme, Yanesi, el que estudia la historia político-electoral nuestra sabe que cada coyuntura político-electoral tras la muerte de Trujillo es única y va generando los actores, los perfiles del liderazgo que emerge,
las tendencias de los ciclos, y eso hay que entenderlo y comprenderlo y estimularlo en lo bueno y desestimularlo en lo malo. Si hay una tendencia negativa, hay que contenerla, no reforzarla. Y la Junta, con esta propuesta, hoy manda una señal que inquieta, que inquieta. Todavía por lo menos no es definitiva, quizás pueden hacer. Mira, ojalá ellos oigan el parecer, que creo que va a ser el parecer de la mayoría de los partidos. Los partidos tienen que tener la mayor libertad para aliarse, sí, para hacer las combinaciones que consideren apropiadas. Obviamente también los partidos, y en eso quiero ser crítico, porque una cuota de responsabilidad muy grande la tienen los mismos partidos. Por ejemplo, la Junta hizo propuestas muy buenas, hizo advertencias muy atinadas y muy oportunas, y los actores políticos no quisieron aceptarlas. Ejemplo, la Junta dejó claramente establecido que no es fácil administrar un proceso electoral con un voto preferente a nivel municipal. Dijo, corrijan eso los actores políticos, concretamente senadores y diputados, pero las direcciones de los partidos también rehuyeron su responsabilidad. La de los tres grandes, o las que tienen incidencia en el Congreso, rehuyeron su responsabilidad y aceptaron seguir con el modelo de voto preferente, que ellos saben mejor que nadie que está provocando la descomposición, el encarecimiento de la política, la exclusión de los políticos de carrera, y entonces no toman decisiones, dejan el esquema de voto preferente. Desde Fopredón se hizo una fórmula, una propuesta intermedia, eliminarlo, el voto preferente a nivel municipal, no solamente por las dificultades de implementación, sino porque es una avenida para el ingreso a la política de actores que no son políticos propiamente. Es un encarecimiento de la política, y la política, mientras más cuesta, menos democrática es. Mientras más cuesta, más incuba negocios corruptos o mafiosos abiertamente. Mientras más cuesta, además termina afectando las instituciones públicas, los ayuntamientos, la marcha del Congreso, la legitimidad general de la política, porque la política entonces se convierte en un campo de inversión altamente rentable. Y los actores políticos, los partidos, pierden el control de sus representantes, porque esos van a la política con la idea de que, bueno, yo invertí, yo tengo que recuperar. Y por eso estamos viendo todos esos escenarios escandalosos que terminan provocando en la ciudadanía un rechazo a la política y actitudes de antipolítica. Sobre todo que aquí en la política dominicana, porque yo soy partidario de las alianzas, pero de las alianzas bien hechas, sí, no de las alianzas de conchupancia. Ajá, y hablando de alianzas, una cosa es las alianzas y otra cosa son los tratos de conchupancia, que eso es otra cosa. ¿Cómo ustedes se visualizan de cara a las alianzas para las próximas elecciones? Mira, tú sabes que la Fuerza Nacional Progresista, a nosotros nos gusta definirnos como una fuerza que ha sido vanguardia de muchas causas nacionales. Hemos sido una minoría militante, que la historia nos sacó propiamente del cauce político electoral y nos metió en luchas que eran necesarias librar. Sí. Y por eso la fuerza no se puede clasificar como se clasifica cualquier partido. Exacto. Eso tienen un tratamiento especial. Nosotros, nuestra incidencia viene de, ¿por qué? Bueno, porque manejamos una agenda nacional, una agenda que la ponemos por encima de todo. En ningún caso transigimos con las cuestiones vitales, esenciales,
Y como tenemos mucha información y tenemos también una capacidad de influir en muchos sectores, hemos jugado papeles en la articulación de alianzas. En este momento, yo te diría mi apreciación personal, que la he compartido con los dirigentes de la Fuerza, lo he compartido con los dirigentes de Fopredón, lo he compartido con dirigentes de otros partidos. Mira, nunca en la historia de República Dominicana habíamos tenido un escenario de más riesgo, de más peligro para la existencia de la nación que ahora. O sea, como nosotros no hacemos política mirando las próximas elecciones, sino las generaciones precedentes y las que vienen, quizá por esa mirada amplia, que a lo mejor puede estar confusa, pero la hacemos con toda responsabilidad y con toda conciencia, y los hechos muchas veces nos van validando. En esta coyuntura, por ejemplo, nos están validando. Nosotros decimos, miren, nosotros ahora mismo, ante todo y sobre todo, hay que poner la agenda nacional y patriótica antes que la agenda político-electoral, la conveniencia de partido, la conveniencia de dirigencia. Y nosotros lo hemos probado, porque cuando teníamos la mayor cuota de poder en un gobierno, que pudimos habernos convertido en los aliados fundamentales de esa causa, decidimos, porque teníamos la conciencia de que eso había Me pasado. imagino que ustedes van a seguir aliados al tema con Leonel y eso, ¿no han visto otro tipo de alianza? Mira, nosotros lo que estamos claros en algo fundamental. Cualquier alianza que se vaya a conformar tiene que tener por encima de todo y ante todo la agenda nacional patriótica. Más que nunca antes, repito, porque ahora mismo, mira, escenarios a la vista de alta volatilidad, explosivos si se quiere. Mira, tú tienes una guerra mundial en curso. Yo creo que no hay que hacer mucho ejercicio para saber que estamos viviendo una guerra mundial híbrida, muy peligrosa, que convierte el Caribe, hizo facto, en un escenario de esa guerra. Y mucha gente no lo sabe, no lo comprende. No se percibe así. El que lo quiera. Sí. Yo no sé si te llegó. No, pero usted me trajo uno. Sí, yo te traje uno. Bueno, está bien, este es tuyo. Gracias. Ese libro Sí. lo escribí yo Sí. en el marco de la pandemia, consciente de eso, para concientizar a la gente. Y viene otro próximamente, porque es importante que por lo menos los dominicanos estemos conscientes de qué es lo que está pasando, porque estamos en el vórtice de muchas tormentas. Entonces, tenemos ese escenario, vamos a decir, mundial, con repercusiones en todo el continente, en Norteamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Por otro lado, tenemos la recesión mundial. La recesión económica. Sí, es algo que está llenando de grima, de ansiedad a muchos actores. Qué tan intensa puede ser, qué tan prolongada puede ser, eso todavía nadie está en condiciones de decirlo. Puede ser más grave que la del 29, puede ser más grave que la del 2008. A lo mejor el país puede manejarla mejor que nadie, pero los pronósticos que hay es que hay una recesión en curso que va a afectar a América Latina y va a afectar a las naciones más vulnerables. Y República Dominicana está dentro de esas naciones vulnerables. Incluso los organismos internacionales saben que eso es así. Tercer factor. Ahí al lado, en esta isla donde hay dos naciones, un caso casi no vamos a decir único, pero dos naciones emblemáticas donde la historia universal se ha cruzado varias veces.
solamente aquí. Ahora mismo estamos en un escenario que nosotros estamos denunciando. Nos están preparando un escenario de liquidación como nación. Eso es para un programa especial. Sí, eso. Con detalle, para explicar explicarle a la qué es gente. lo que está pasando. Sí. Pero no nos olvidemos que en 1915 fuimos intervenidos, Haití fue intervenido primero y luego nosotros. Y una de las razones por las que nosotros fuimos intervenidos fue precisamente porque la clase política no llegó a entender claramente el momento que se estaba viviendo. Ya estábamos semi-intervenidos desde 1905 y en el 16 se produjo en el seno del partido de gobierno se produjo una lucha que terminó derrocando al presidente Jiménez y eso terminó precipitando la intervención norteamericana. Y ahí empezaron a traer los haitianos a República Dominicana de manera sistemática. Usted se me ha ido a muchísimos episodios y no me dice cuál es la perspectiva de alianza. No, espérate, yo te estoy analizando el contexto que hay que tener presente para proceder, o sea, las coordenadas. Para ver con quién usted No, porque no es tanto para ver con quién nos aliamos, no, sino cómo la clase política del país tiene que actuar con el más alto sentido de responsabilidad. Mira, por ejemplo, nosotros hemos sido los que más nos hemos involucrado en la lucha porque el país tenga una sola posición con relación a la crisis haitiana. Hemos estado animando sectores, sumando sectores y todo eso. ¿Qué hemos visto nosotros que nos preocupa? Que la clase política cuando toca el año electoral, entonces entiende que eso se puede aparcar, como que eso se puede dejar de lado cuando la crisis en Haití se está agudizando día a día y cuando es evidente que los organismos internacionales y los intereses de sectores muy poderosos conspiran contra República Dominicana. Oye lo que estoy diciendo. Y la última visita entonces, de ¿qué la es lo que funcionaria estamos del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué buscaba? No, eso es una muestra de la última del proceso progresivo de intervención, de asedio, de hostigamiento a República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso, que, por ejemplo, hemos exigido nosotros a todos los actores políticos, porque esto ya no es un tema de partido. Y a nosotros nos consta que en todos los partidos hay dominicanos preocupados. Hay en todos los partidos. Le estamos pidiendo, miren, señores, espérense. Vamos a poner lo primero. Las cuestiones patrióticas y nacionales tienen que estar por encima de las cuestiones coyunturales, electorales, las ventajas o conveniencias. Y unifiquemos posiciones para que haya un mensaje nacional claro para que el país tenga una defensa adecuada, porque fuera, ¿con qué están contando? Están contando con nuestras divisiones, están contando con nuestra debilidad, están contando con la corrupción estructural, sistémica y cultural que tenemos, que le permite a los poderes internacionales presionar, chantajear. Están contando con la mala clase de política que se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el deber de nosotros es, vamos a poner la cosa en un orden de prioridad. Porque si no se hace esto en esta coyuntura, el riesgo de que se produzca un derrumbe del Estado es muy alto. ¿Y qué sentido tiene, entonces, ir a un proceso electoral cuando el Estado se está derrumbando? Pero tienen claro, Pelegrín, el tema de las alianzas, porque ustedes mismos... No, yo te estoy dando las coordenadas, porque las alianzas... ¿Y qué proyecto les representa esa visión que ustedes tienen? Alianzas, bueno, yo te estoy diciendo los criterios para eventualmente formular
un esfuerzo unitario. Pero yo no quisiera, mi opinión es que, por ejemplo, con relación al tema haitiano, todos los partidos hablen, o la generalidad de los partidos, gobierno, oposición, asuman una sola posición. ¿Por qué? Porque cuando toca, toca, estamos en guerra, la existencia del país está amenazada. Entonces, que el gobierno tiene falla en esta materia, son enormes. Pero la oposición no puede decir, ay, yo no tengo que ver con lo que está pasando. No. La oposición tiene que ver con lo que está pasando de muchas maneras. Y ningún dominicano, esté en el gobierno o esté en la oposición, puede decir, no, eso no me toca, le toca. Entonces, y si es dirigente y aspira a dirigir el país, tiene que tener definiciones. Entonces, eso son cosas que tienen que quedar claras. Entonces, vamos a otro tema. La conversación con Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y sobre todo un hombre de la nación. De hecho, hubo una marcha el pasado sábado en sábado, San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, esa es la cuarta marcha, faltan varias más. Sí. Sí, y asambleas en todo el país. Porque viene un proceso de asambleas que se van a hacer en todo el país. Ya después que terminamos San Pedro de Macorís, me estaban llamando la gente de La Vega, que quieren que se vaya para allá, la gente de San Francisco, que cuándo va a ser la gente de la línea. Ha logrado mucho la gente apoyo, de la marcha, línea. sí. Y eso va creciendo. ¿Por qué? Porque la gente siente esto, lo ve, lo está viendo todos los días. Esto no es migración, esto es ocupación. Si fuera migración, fuera un problema más. Y eso de que no aparecen las encuestas, eso es falso. Eso es falso. En realidad, todo depende de cómo tú abordes el tema. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo hizo su marcha. Planteó el tema el 1 de mayo del desempleo y el costo de la vida. Ahora, ¿qué determina el desempleo? ¿Qué determina el alto costo de la vida? Aquí hay dos rasgos dominantes. Primero, la creciente concentración de la riqueza nacional, porque somos una economía que crece mucho, pero concentra más. Entonces, los frutos del crecimiento no se distribuyen adecuadamente. Y esa concentración es la que determina los bajos salarios. El salario real de los dominicanos hoy es equivalente al salario de los dominicanos a principios de los 90 por poder de compra. Y el otro proceso del que no se quiere hablar, que es un tema tabú, es el proceso de desnacionalización de los mercados laborales, porque eso tiene un efecto de anclaje, deprime el salario. Mira, en el 2002 el Banco Mundial preparó un informe que ellos no lo han vuelto a sacar sobre la pobreza. Y una de las conclusiones era que si República Dominicana no paraba el ingreso de migrantes del país más pobre del hemisferio a su territorio, no tenía sentido ni futuro la lucha contra la pobreza. Lo decía el Banco Mundial. Después de eso, lo enterraron, porque el esquema que se impuso fue otro. Entonces, son de las cosas que tienen que ver con el modelo que tenemos, que tiene que ser transformado. La marcha fue buena, la vamos a mover a todo el país, pero lo importante es que los actores políticos se enserien con este tema, que esto no es un tema cualquiera. A nosotros nos están tirando como dicen los campesinos, decía el merengue liniero, de la barba a la quijada. No, era una mangulina que decía, le tiraron de la barba a la quijada. Bueno, a nosotros nos están tirando como país. Yo te decía que había mencionado 3 factores que hay que tener en cuenta, porque cuando se hacen cálculos, la gente normalmente está viendo la última encuesta.
pero el que hace cálculos estratégicos a partir de un análisis de pensamiento complejo, que eso es clave para trazar estrategia, tiene que meter todas las variables, porque cualquier variable te puede cambiar el escenario totalmente. Yo te mencioné 3. Otra variable importantísima: las potencias están luchando en la zona. Están luchando. Por ejemplo, tú te encuentras una China que en la región Gran Caribe y aquí en Santo Domingo quiere demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel. Y tú te encuentras a un Estados Unidos que no termina de definir un rumbo, porque el Departamento de Estado nos agrede, nos ataca, nos hostiga, porque hay un núcleo con un enfoque racialista, ideológico, por la alianza que hay entre el caucus afroamericano con la diáspora haitiana y a su vez de ambos con los sectores radicales del Partido Demócrata. Entonces a nosotros nos conviene que vuelvan los republicanos. No, bueno, yo te voy a decir, a nosotros lo que nos conviene es estar unificados como país para enfrentar cualquier tipo de escenario extremo. Ahora, la agenda que están manejando los republicanos, o incluso lo quiero destacar hoy, Robert Kennedy Jr., un demócrata moderado, el hijo del senador Kennedy, está sorprendiendo porque él está tomando parte de la agenda republicana. ¿Quiénes deciden en Estados Unidos las elecciones? ¿Quiénes? Bueno, en Estados Unidos reside el 50% del electorado, que ni es republicano ni es demócrata. ¿Y por qué el Partido Demócrata ahora mismo está muy en caída y Trump en auge? Bueno, porque esa gran mayoría que decide dice, bueno, esta locura los demócratas nosotros no la podemos asumir. Pero aparece Robert Kennedy Jr. en esa línea. Pero volvamos a República Dominicana. Nosotros, mientras eso está pasando en el Departamento de Estado, tú encuentras, por ejemplo, sectores en la política americana que te están defendiendo. Te está defendiendo el Senado americano, advirtiéndole al Departamento de Estado que no puede agredir a República Dominicana, que es un aliado. Te está defendiendo la representante María Elvira Salazar frente a los ataques. Pero esa lucha es una lucha allá que está conectada con la situación de Haití y que se conecta también con el movimiento revolucionario preinsurreccional que hay en Haití. Porque esa es la otra vertiente del tema. Entonces, esa pugna de las potencias, China queriendo demostrar, y tú lo ves en el análisis del Consejo de Seguridad, si tú te sientas a ver atentamente la posición de Rusia, de China, en el Consejo de Seguridad, con relación a la situación de Haití, y ves la posición de Estados Unidos y de Canadá con relación a República Dominicana, tú dices, óyeme, aquí hay un juego malicioso, pernicioso, peligroso, que no toma en cuenta la integridad, los riesgos de ambas naciones, porque Haití la están implosionando y a nosotros nos quieren arrastrar al abismo. Decía Naciones Unidas que Haití está al borde del abismo. Bueno, al borde de caer desde el abismo hacia República Dominicana y aplastarnos. Entonces, esa pugna de potencia nosotros tenemos que tenerla presente, porque hay países pequeños que cuando no han manejado eso han pagado un precio muy alto. El ejemplo te lo pongo con Cuba, que tiene 60 años de dictadura comunista
entre otras cosas porque quedó atrapado en las contradicciones de la Guerra Fría. Pelegrín, tenemos que tratar muchos temas. Ahora tú quieres más aterrizado. El tema del muro, sí. ¿Cómo Sí. ustedes se sienten con ese proyecto? Que esa fue su gran promesa de campaña en el 2016, cuando eso ahora quiero la mala palabra y mire por dónde va el muro. Mira por dónde va. Fíjate, mucha gente dice, miren, que ustedes están aliados a Abinader, porque Abinader construyó el muro, porque Abinader asumió parte del discurso de política exterior de ustedes. Bueno, yo te voy a decir, ningún presidente en este país había adoptado una posición, por lo menos en el discurso, como esa, ni había dado un paso como ese. Ya aquí no se discute si se hace o no se hace el muro. El debate ahora es si el muro es suficientemente alto y suficientemente fuerte. Bueno, pero ¿Pero ustedes están conformes con el avance de la obra? No, esa obra debió estar terminada hace tiempo y se pudo haber terminado si se hubiera adoptado otro enfoque. Pero primó un enfoque que a nuestro juicio no es el mejor. Porque en realidad ante la urgencia, ante la emergencia, había que actuar con más energía, con más previsión, aunque después se hiciera un muro ya más acabado. Yo, por ejemplo, le sugería al presidente que tomara en cuenta, por ejemplo, la experiencia de Polonia y de Finlandia. Ahora Finlandia está tirando no un muro, una valla, pero es de alta seguridad, porque para pasar por ahí hay que ser un experto. Entonces eso lo pudieron haber hecho perfectamente los batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas en tiempo récord. Y además, si se hubiera usado el método prefabricado, hubiera sido todavía mucho más efectivo. Ahora, esos son cuestiones importantes, pero eso significa que nosotros tenemos una alianza con Abinader. No. Abinader interpretó algo que, dicho sea de paso, se lo recomendó su papá. Fue su papá, sí, en su último libro, sí, el que busca la obra de don José Rafael, que fuimos buenos amigos. Ahí hay unos testimonios y unas advertencias sobre lo que representa la crisis haitiana para la República Dominicana. Bueno, nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a ponernos a cuestionarlo de mezquino. No, asumimos la palabra. ¿Qué es lo que nosotros le hemos dicho a las fuerzas de oposición que se ausentaron? Pero Pelegrín, a pesar de eso, del discurso bien definido que tiene el presidente, ese es el hay funcionarios que tienen Mira, otra línea. El problema que nosotros vemos a nivel de la posición oficial, lo hemos dicho públicamente, el presidente ha sido claro, ha sido enfático. Sin embargo, tú sabes que este gobierno, fue un gobierno que llega con un partido que no es como el PLD en su tiempo, cuando llegó, era un partido compacto, ideológicamente compacto, disciplinado, y un comité político y todo eso. No, el PRM es una versión mejorada del PRD, pero sigue con el espíritu de reparto de áreas. Entonces tú te encuentras el enfoque del presidente Mejía, que controla una parte del gobierno, reclamó cuotas de poder y la ejerce. Tú te encuentras otras áreas del gobierno que están bajo la influencia de la madrina de todos los progres de República Dominicana, que es doña Milagro Ortiz, porque ella es la madrina de todos los progres. ¿Qué es esos progres? Bueno, los progres son... ¿Esos son la agenda liberal? La agenda... Más liberal, porque aquí no hay liberal. Ultra liberal. Bueno, propiamente la agenda del imperialismo globalista, porque eso empalma con el Partido de la Sociedad Civil.
¿Sabes que aquí? Pero hay muchos funcionarios que tienen una línea, hasta lo dicen públicamente, critican la marcha a Claro, ustedes. no. Pavel Isa, por ejemplo. Yo pongo el ejemplo, Pavel, Miki Seara, que fue profesor mío. Bueno, ellos tienen una visión ideológica del problema y además conectada con los organismos internacionales. Y son la gente del Partido de la Sociedad Civil. Tú sabes que aquí hay un partido, están los partidos de Fopredón, que son los partidos tradicionales, con su clientelismo, hay de todo, clientelismo, populismo, patrimonialismo, bueno, pero hay un partido que es el Partido de la Sociedad Civil, pues ellos no trabajan con las bases, ellos forman organismos, manejan agendas, ¿Y qué partido es? y el partido que está conectado con las embajadas y los organismos internacionales. Entonces ahí hay académicos, intelectuales que asumen esos discursos y obviamente han influido en todos los gobiernos. Influyeron en el gobierno de Leonel, menos porque tú sabes que el PLD con su comité político no le dejaba mucho margen, pero influyeron. Yo te pongo el ejemplo del reglamento de la ley de inmigración, duró 7 años sin aprobarse por la influencia de ese sector.